Vamos a hacer una oración antes de dar inicio para agradecerle a Dios por lo bueno que le ha sido con nosotros. Si pueden cerrar sus ojitos y levantar la mano al cielo, solamente dile gracias al Señor Todopoderoso por las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida. Muchas veces no entendemos el significado de levantar la mano al cielo, de decirle al Señor Todopoderoso, gracias Padre. El pueblo de Israel cuando estaba en la guerra, cuando estaba perdiendo, Moisés, en conjunto de Aarón, ayudaba a levantar la mano a Moisés, y cuando Moisés levantaba la mano al cielo, el pueblo de Israel ganaba. El pueblo de Israel se veía victorioso, pero cuando la bajaba la mano, el pueblo perdía, pero la levantaba y volvía y ganaban. Y nosotros estamos aquí en esta noche para levantar la mano al cielo en gratitud de nuestro Señor Jesucristo, en gratitud de ese Dios grande y misericordioso, en gratitud de ese grande y poderoso que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y tenemos muchas cosas por qué darle gracias al Todopoderoso, al Dios grande y misericordioso que murió en esa cruz del Calvario, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque no eres como nosotros, Padre. Gracias porque tú eres perfecto en todo, Señor, Padre. Agradecemos, Dios mío, las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida, Padre. Y nos presentamos ante ti tal y como somos, Padre. Con nuestra falta, con nuestros pecados, Padre, que son muchos, Padre. Pero tú eres grande y misericordioso, Padre, para perdonar nuestros pecados, Padre. Te damos la gracia, la gloria y la honra, Padre, en esta noche, Padre. Y agradecemos por tu amor. Agradecemos por tu misericordia, Padre. Y así, Dios mío, le damos inicio, Padre, a esta prédica esta noche. Y de esa forma vamos al libro de Mateo, su capítulo 18, versículo 23. Ahí pueden buscar en su Biblia en el libro de Mateo 18, versículo 23. Cuando lo tengan pueden decir amén. Voy a esperar que todos tengan su Biblia a mano, que puedan ir leyendo conmigo. En el nombre de Jesús, sea el nombre de Cristo glorificado. Amén. Cuando lo encuentre, digan un amén bien fuerte, que el Señor lo escuche, con gozo, con júbilo, sentirse gozoso de que estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Amén. Gloria a Dios. La palabra se va a leer en el nombre de Jesús. Mateo 18, versículo 23. Amén. La leemos para la gloria del Señor Jesús. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo el siervo, halló a su consiervo que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose sobre sus pies, rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Ojo con eso. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ellas son buenas y para siempre son su misericordia. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento y relajarse. Vamos a hablar la palabra de Dios en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Esa fue una palabra que el Señor Jesús refirió de todas las parábolas que refería al pueblo que se presentaba delante de él para que escucharan el mensaje de salvación. Le hablaba de diferentes tipos de palabras. Las parábolas son historias que posiblemente no eran reales, eran historias tal vez ficticias, que se le decía a las personas, pero que parecían reales para que las personas interpretaran dicho mensaje que se quería llevar a cabo. Amén. Entonces Jesús le refirió esa palabra del rey
que tenía sus siervos, pero había uno que le debía 10,000 talentos. En aquel tiempo 10,000 talentos, llevándolo a la fecha de hoy en día, 10,000 talentos vendrían siendo unos 60 millones de dólares aproximadamente, según los escritores como lo describen. Amén. Entonces, el hombre vino delante del rey, cuando el rey iba a ponerse a cuenta con las personas que le debían, sus siervos que le debían, porque aparentemente el rey era una persona bondadosa, y cuando una persona o de sus siervos tenían una necesidad, de que si un hijo se le enfermaba, si se iba a ir de vacaciones, si tenía una deuda en el banco, si tenía algún problema financiero de X razón, el rey le prestaba dinero. Le decía, toma para que solucione tus deudas. Pero parece que la deuda del siervo se iba acumulando de tal manera que llegó a 10,000 talentos. Un talento era una pieza de oro de aproximadamente unos 40 kilogramos, aproximadamente, una pieza de oro, en aquel tiempo. Y el rey se puso a cuenta y dijo, voy a buscar las personas que me deben. Y entre ellos estaba uno de sus siervos. Lo llamó y lo puso delante de él, como escucharon la historia. Y el rey misericordioso se movió a misericordia. El tema de hoy es cuando te mueves en misericordia. El rey misericordioso, cuando vio que no podía pagarle, porque según la historia, o según los escritores, para él poder pagarle eso, tenía que trabajar más de 160 años, sin descansar todos los días. Sin descansar todos los días. Y el rey se movió a misericordia y le dijo, como no podía pagarle, porque el rey le dijo que si no le pagaba, lo iba a vender a él, lo iba a vender a su mujer y a sus hijos. Y lo perdonó. Hizo misericordia de él. Hizo misericordia de él. De ese hombre que estaba necesitado, él hizo misericordia. 10,000 talentos. Algo que no iba a pagar en su vida entera. Una deuda inimaginable en ese entonces. Era bastante dinero. Era bastante dinero. Así son los pecados que el ser humano va acumulando delante de Dios. Va acumulando pecado tras pecados. Pecado tras pecado. Pecado tras pecado. Y uno van y otros vienen. Y uno van y otros vienen. Y se van acumulando como deuda. Se van acumulando a largo plazo cada día. Esperando ese momento de que alguien haga misericordia de nosotros. De que alguien haga misericordia de nosotros. Hay personas que no encuentran quién haga misericordia por ellos. No tienen una mano hoy día que le haga misericordia, o que le diga, yo te perdono tu deuda. Pero ese siervo encontró quién le perdonara su deuda. Encontró una persona que se compadeció de él. No sé si el siervo no dormía de noche pensando que le debía al rey mucho dinero. Se acostaba pensando con insomnio, se levantaba de noche tal vez y pensaba, ¿cómo le voy a pagar a este hombre? Se lo comunicaba a la mujer seguro, porque debía bastante dinero. Y así es el pecado en el ser humano, acumulativo, que muchas veces no nos deja concentrarnos, muchas veces no nos deja avanzar, muchas veces nos estanca, que no podemos hacer nada. Y así como son nuestros pecados, en cantidades, encontramos a alguien que se ofreció a pagarlo, sin cobrarnos nada, sin esperar nada. Se entregó por los pecados de cada uno de nosotros. Jesucristo es justo. Por pecado que él no cometió. Por pecado que no le tocaban a él. Y fue contado entre pecadores y no pecó. Jesucristo, por tus pecados, por mi pecado y por los pecados del mundo. Del mundo que hoy en día no le agradece. Que se aparta de Cristo, lo echa a un lado, lo tiene en el pasado, porque Cristo es el pasado de muchos y el presente de otros. Cristo es mi presente, yo no soy tuyo. Jesucristo es mi presente hasta ahora. El poderoso Cristo que murió en la cruz del Calvario.
Y ese rey, movido a misericordia, lo perdonó. No lo pensó dos veces. Cuando el hombre se postró delante de él, postrado, para el que no sabe lo que es postrarse, porque una cosa es arrodillarse, postrarse es pedir clemencia, pedir misericordia delante del rey. Y se postró. Y encontró a alguien que lo perdonara. A alguien que lo perdonara. Vete. No me debes. Esa cuenta fue saldada. Ni en la otra vida podía pagarle los 10,000 denarios. Ni en la otra vida podía pagarle. Así somos nosotros con Cristo. Ni volviendo a nacer 10 veces, ni 30 veces, ni en 20 vidas vamos a poder pagar lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Ni justificándonos de la forma que queramos, vamos a poder pagarle a Cristo lo que hizo por nosotros. Así hizo Cristo por nosotros. Así hizo. De igual forma vamos a ir al libro de Reyes, en su primera carta de Reyes, su capítulo 21, del 25 al 29. Si gustan pueden buscarlo. Primera de Reyes. Gloria a Dios, sea Cristo glorificado, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sea tu nombre glorificado, Padre amado. Denle amén, dígale gracias a Cristo. Digan amén, un amén glorioso, un amén al poderoso Jesús, un amén al poderoso Jesús, un amén al poderoso Cristo de la gloria, al grande, al poderoso de Israel. Gloria a Dios. Santo sea tu nombre, bendecido Padre, tú que vives y reinas por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea tu nombre glorificado, Padre. Sea tu nombre glorificado, Padre amado Dios. Gloria a Dios. Gloria, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios, perdí creo la cita, la estoy buscando, creo que la perdí. Padre, ten misericordia, Dios. Pero la cita es, no recuerdo dónde está la cita. Es donde habla, sea tu nombre glorificado, Jesús. Ah, la encontré, gracias a Dios. Aquí está. Desde el 25, dice así: a la verdad que ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. El que fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y aconteció que cuando acá oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayuno y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tiritas, diciendo: ¿no ha visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues cuando se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré mal sobre su casa. Acá, considerado entre los reyes más malos que han pasado por Israel. Y la misericordia de Dios es tan grande e innumerosa y bondadosa. Perverso acá, que llevó al pueblo de Israel a adorar imágenes con los amorreos, con la familia de Jezabel, su mujer, que la misma Biblia dice que ella lo incitaba, lo motivaba, tenía una mujer que era muy creativa y lo conllevaba a cometer toda clase de pecado, todas abominaciones. Y entre las cosas que Dios más aborrece es las abominaciones y las idolatrías, que Dios aborrece. Y acá era bien perverso, bien malo. Pero hasta la persona más mala, hasta el más malo, cuando ve que la cosa es dura, cuando ve que ya no tiene posibilidades y cuando ve que no hay mañana, se arrepiente. Eso hizo acá. Cuando Elías se le presentó y le dijo a él lo que él había hecho con Jezabel, su mujer, que habían agarrado la viña de Nabot, lo habían matado, habían hecho cartas para que lo mataran, que Nabot había blasfemado de Jehová,
Dios había mandado a Elías que le hiciera un reencuentro de su vida completa. Y Elías le contó todo eso a Acab. Y Acab reconoció que él estaba mal, que él era un perverso, y reconoció lo mal que estaba. Se humilló delante de Dios, se vistió de cilicio, rasgó su ropa y ayunó delante de Dios. Él vio que no tenía posibilidades. Esa fue una misericordia de poco tiempo. Dios tuvo misericordia de momento. Pero ya Dios lo había sentenciado a muerte. Que le iba a tocar, como le pasó a Nabot, le tocaría a él. Hay personas que Dios le hace misericordia. Le da la oportunidad de que puedan alcanzar la salvación, de que puedan ser redimidos, de que puedan cambiar sus actitudes. Dios hace misericordia con X o Y persona. Pero eso se olvida cuando viene algo que nos quita más la atención. Cuando vienen cosas que nos apartan de lo que Dios quiere. Y así le pasó a ese siervo del libro de Mateo, que después que el rey lo perdonó, tuvo misericordia de él, había otra persona que tenía una deuda más pequeña, pequeñita, insípida delante de la deuda que él tenía. Era su consiervo. Era una persona que estaba por debajo de él. Digamos que el siervo era el mayordomo y el otro era un empleado normal. Pero el empleado le debía 100 denarios. Un denario en el tiempo de Cristo era un día de trabajo para un jornalero o un soldado romano, dependiendo del rango que tuviera. Eso era un denario. Háganse de cuenta que era $1 por día. Eso es lo que ganaba. Y la persona le debía 100. No le debía más. 100 denarios. En ese entonces, un denario en ese entonces era aproximadamente 6,000 talentos. A diferencia de lo que debía el siervo, el consiervo debía 100 denarios. 100 denarios. Un denario era la moneda romana que se utilizaba como uso legal para pagarle a las personas, que aproximadamente pesaba una 4 onzas, digamos una cuarta. Una libra tiene 16 onzas, sería una cuarta. Entonces, él le debía 100 denarios. Cuando él sale de la presencia del rey, va donde su consiervo, se lo olvidó de una vez, porque el ser humano olvida rápido. Se le olvidó en el momento lo que el rey había hecho por él. Ni siquiera había ido a su casa a comer, tal vez, ni siquiera había echado un sueño, ni siquiera se había ido a trabajar, sino que fue directamente donde su consiervo, que también le debía, que también debía. Son deudas acumulativas. El consiervo le debía 100 días de trabajo, 3 meses y 10 días. Aproximadamente se trabajaría todos los días durante 3 meses y 10 días, sin descansar. Eso le debía el consiervo a él. Tal vez de lo que el rey le prestaba a él, él en algún momento probablemente le prestó al consiervo. Voy a decir lo que le digo, mira, te voy a prestar algo de lo que el rey me prestó. Y le debía el dinero. Y debía pagar. Porque hay personas que esperan misericordia. Ojo con eso. Hay personas que esperan misericordia del otro. Esperan misericordia del otro, pero no piden misericordia. Esperan que el otro tenga misericordia sin pedirle misericordia. Porque hay personas que se mueven a misericordia sin el otro decirle, ten misericordia de mí. No todo el mundo hace eso. Hay personas que esperan que tú vayas donde él y le diga que tenga misericordia de ti. Pero hay otro que hace misericordia de ti y él donde ti te voy a perdonar tu deuda. Pero hay hermanos que se agarran de eso, sabiendo que le deben al hermano de la iglesia, y no le pagan, diciendo, el hermano va a tener misericordia de mí. Y eso no es así. Ahora, si el hermano te dijo a ti que te va a perdonar la deuda que le debe, está bien. Pero si no te dijo si no te ha dicho a ti que te la va a perdonar, o tú le dijiste, hermano, perdóname la deuda, que no tengo cómo pagarle, o se la voy a pagar después,
usted, si no se puso a cuenta con su hermano para pedirle misericordia por la deuda, usted viene siendo un ladrón, porque se está robando lo que no es suyo. Si usted le debe a su hermano 10, 20 pesos, páguele. Porque a menos que él haga misericordia contigo, usted diga que te va a perdonar la deuda, usted debe. Y para el cielo no van los ladrones, no van los pícaros, no van los tacaños, y no van los que se esconde cuando el hermano va y le dice, págame lo que me debe. Porque si usted debe, tiene que pagar. Ahora, el que presta, no debe esperar que el otro le pague. Tiene que prestar. Si tu hermano va a ti y te necesita algo de ti, préstale, no te le esconda. Muévete a misericordia, préstale. Nos escondemos, tapamos la cara pudiendo darle la mano al hermano, pudiendo ayudarle, bajamos la cabeza, estando a la disposición de ayudarle al hermano que está necesitado. Y esa es la iglesia que Cristo, que la iglesia que profesa Cristo Jesús. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la necesidad que tiene una persona para ser saciada por otro. Sea movido a piedad, sea movido a gratitud. La misericordia tiene muchas ramas. Y cuando encontramos misericordia en alguien, debemos ser agradecidos. Misericordiosos. Y la persona que le debía los 100 talentos al siervo, le pidió misericordia, se le hincó como el mismo siervo se le hincó al rey, se le postró, le dijo, perdóname, yo no tengo cómo pagarte, yo te voy a pagar. Tenía cómo pagarle porque estaba trabajando, no estaba muerto, tenía posibilidad de pagarle. Ahora si está muerto no puede pagarle, y en la cárcel mucho menos, porque en la cárcel no va a producir. En la cárcel solamente va a producir ¿qué cosa? Vagancia, a menos que le tengan un trabajo. Y le rogó que le diera tiempo para pagarle. Pero el otro fue tan malo, tan perverso, que no se movió a misericordia con él. Sino, ¿sabe lo que hizo? Lo que no hizo el rey con él. Lo que no hizo Cristo contigo, tú lo haces con tu hermano. Yo lo hago con mi hermano. Lo hacemos con nuestro hermano. Lo que Cristo no hizo con nosotros, que nos perdonó la deuda, porque Cristo es semejanza del rey que estaba ahí. Cristo era como el rey que estaba ahí, que perdonó todos nuestros pecados, que eran bastantes. Esos 10,000 talentos no iba a pagarlos nunca. Y se movió el rey a misericordia y lo perdonó. Pero el otro, como vio que el consiervo no podía pagarle, lo metió a la cárcel. Ahí sí te va a pagar en la cárcel. Se molestó, se llenó de odio, se contristeció. ¿Por qué no me pagas si tú me debes? Pero abusador, a ti te acaban de perdonar una deuda de 10,000 talentos. 100 de 10,000 talentos, 100 denarios que te debes infeliz. 100 denarios que te debe un hermano. 100 pesos. Que no te estoy diciendo que le dejen la deuda al hermano, porque cada quien tiene sus deudas y sus problemas. Cada quien sabe hasta dónde llega su bolsillo, su necesidad. Pero me refiero es que si esa persona vino donde ti y se postró delante de ti pidiéndote misericordia, porque el ser humano muchas veces no se mueve a misericordia, no se mueve a misericordia, pero Cristo sí se mueve a misericordia por nosotros, todos los días, nos levantamos y vemos la misericordia de Dios. Cuando te levantas y abres los ojos en la mañana y tienes fuerza para ir al trabajo, ¿sabes qué pasó ahí? Que la misericordia de Dios se manifestó en tu vida. Gloria a Dios. No fue que pasó, que me levanté, que tuve la oportunidad hoy de levantarme, que me soñé con los pajaritos, que pensé que mañana sería millonario. No, que fue que Dios en su misericordia le permitió que tú te levantaras. Y nos levantamos de la cama muy de mañana y ni siquiera no pensamos, ni siquiera decimos, Dios, gracias, ten misericordia de mí, gracias porque me permitiste levantarme hoy en la mañana. ¿Sabe cuándo nos acordamos de Dios? Cuando queremos que Dios haga misericordia en nuestra vida. Dios, ten misericordia de mí. Dios, ayúdame, ten misericordia. Dios, Padre, tengo mucha deuda. Señor, Padre, obra en mi vida. Pero Dios hace misericordia de quien Él quiere. Amén. Vamos al libro
de Lucas 10, 33, 37. 10, 33, 37. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado, Padre amados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 10, 33, 37. Amén. Esta historia la conocemos todos. Esta es una historia muy interesante. Creo que se la saben de memoria. El pastor muchas veces la ha predicado. O tal vez los que leen la Biblia en casa la han leído. Esta es la historia del samaritano. Dice así. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? ¿A qué fue movido? A misericordia. A misericordia fue movido el samaritano, ¿verdad? Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole encima de su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahí está más que bien. Esa era otra de las tantas parábolas que el Señor Jesús, cuando estaba acá en la tierra, le decía. Porque los fariseos siempre buscaban la forma como tentar a Jesús. Le habían preguntado que quién era su prójimo Jesús. Entonces Jesús le puso la parábola del samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, aquí está tu prójimo. Dice que había pasado por ahí un levita, había pasado un escriba y había pasado un fariseo. 3 personas de los principales de Israel. 3 personas con conocimiento de la ley, con conocimiento de Dios, con conocimiento, ojo, con conocimiento de la palabra de Dios. Una cosa es que tú tengas conocimiento y otra cosa es que tú vivas la palabra de Dios. El samaritano no era tenido por judío, porque ellos tenían sus problemas. Desde las antigüedades tenían sus problemas. Porque los judíos le decían a los samaritanos que era en Jerusalén, que había tierra. Pero ese es otro tema. En fin, es que el samaritano pasó. Jesús dice, pasó un samaritano que no era judío y se movió a misericordia. ¿Era importante que él ayudara a ese hombre que estaba herido? Tal vez sí, tal vez no. Uno más. Tal vez estaba ebrio, le dieron una paliza porque debía dinero, se peleó borracho, la mujer lo golpeó, un burro lo partió, el caballo lo tiró y se fue y lo dejó por ahí. Pero este hombre estaba herido. La Biblia nos dice qué le pasó. Estaba herido y necesitaba que alguien se moviera a misericordia. Y pasó el samaritano y fue movido a misericordia. Y la Biblia dice que él lo vendó y lo curó. A una persona que no conocía, a un desconocido, no era ni siquiera de su familia. Era un desconocido que pasó por ahí. Lo vio tirado en el camino, así como Cristo nos ha visto a nosotros muchas veces. Ahí tirado en el pozo, nos ha visto ahí rogando, pidiendo migajas. Y Cristo nos ve ahí y se mueve misericordia con nosotros. Se movió misericordia con gente que no conocía, con 2 ladrones en la cruz que estaban ahí porque iban a pagar lo que debían. Habían robado tal vez, habían matado, habían usurpado, habían violado tal vez, habían hecho muchas cosas por las cuales debían ser crucificados. Y Cristo estaba en medio de 2 ladrones, pagando por el pecado de 2 ladrones que sí lo merecían. ¿Y sabe qué pasó? Cristo fue movido a misericordia con los 2. Le dio la opción a ambos de que fueran salvos. Cristo te da la opción esta noche de que tú seas salvo y de que yo sea salvo. No todo el que dice, me voy para el cielo, se va para el cielo. Lo limpio de mano y puro de corazón. Y los 2 ladrones sí merecían la muerte por lo que habían hecho, porque ellos mismos le dijeron, nosotros sí merecemos lo que nos está pasando, pero este que está aquí en el medio de nosotros, ¿qué ha hecho este? A ese lo acusan, que dijo que era el rey de los judíos y que hacía milagros en el día de reposo y que sanaba a los enfermos y que decía que era el hijo de Dios. A ese, porque ellos habían escuchado de Jesús, tal vez habían estado en alguno de la prédica que Jesús dio en el camino, en las aldeas donde iba.
bien escuché lo de Jesús, porque ellos dijeron ahí mismito que ese era el Hijo de Dios, tal vez, que de los judíos puede ser. Y los dos estaban ahí, en ese círculo. Y esa fue una de las conversaciones más difíciles que puede tener un ser humano. La conversación más difícil que puede tener un ser humano es el momento cuando tú ves que la vida se te acaba en un segundo. Cuando la vida se te acaba en un segundo, que tú no ves ni a papá ni a mamá, ni a hijo, ni a sobrino, ni a nadie que esté cerca de ti, ahí es que tú ves que tu vida se acaba. Cuando tú ves que la muerte se acerca. Porque la muerte no le importa quién tú seas. No le importa si tú eres Juan de los Palotes, si tú tienes dinero, si tú eres pobre, si tú eres rico, si tú eres un mendigo. La muerte no le importa nada. La muerte lo que quiere es matar, llevarse a todo el que pueda. Y mientras más rápido mejor. Y si están sin Cristo, mucho mejor. Para que no tengan esperanza. Como decía Pablo en 1 Tesalonicenses. Y no como aquellos que no tienen esperanza. No se refería a los cristianos. Porque los cristianos tenemos una esperanza viva. Porque los cristianos tenemos una esperanza viva. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Porque el cristiano tiene una esperanza viva. Una esperanza que no está muerta. Y hubo una conversación ahí en esa cruz. Uno le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y salva a nosotros. Y así él iba a creer en Jesús. Así de fácil. Así de fácil. Tú te salvas, bájate de esa cruz, porque tú ahí no haces nada. Sálvate tú. Si tú quieres, manda que los ángeles vengan a ayudarte. Manda a quien tú quieras. A tu discípulo, a quien tú quieras. Un ejemplo. Y salva a nosotros. El otro lo miró así, porque se podían mirar. Porque todavía estaban vivos, podían voltear la cabeza para la derecha o la izquierda. Y el otro le dijo, tú ni porque estás en la misma posición, te arrepientes. Pero nada ha hecho. Cristo nada ha hecho. Cristo, que los aleluya, que los gloria a Dios, que los cristianos predican cada día, nada ha hecho. Y va a morir por todos nosotros. Y murió por nosotros. Murió por ti y por mí. Y Jesús lo mira cuando él dice esta palabra. Le dice: Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Dos caminos. Un solo Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. Dos caminos, una opción para salvación. Cristo, un mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo le dijo esta palabra: desde ahora estará conmigo. ¿Dónde le dijo que iba a estar desde ahora? En el paraíso. Desde ahora. La salvación es sencillita. Sencillita. Cristo se movió misericordia con ese ladrón en la cruz. Este evangelio es a quien le sea revelado. Hay gente que el evangelio no se le va a revelar, que no nacieron para salvarse, que nacieron para perderse. Pero el ladrón en la cruz había cometido todos los pecados habido y por haber, y va a pagar por lo que le tocaba, porque el que la hace tiene que pagarla, y pagó por sus pecados. Pero ¿sabe cómo se fue? En un vuelo privado derechito al cielo, sin regreso. ¿Y sabe dónde fue el otro? Al infierno, derechito, para cuando llegue el juicio del trono blanco, va a ser levantado junto con Ruperto, San Antonio, Perenceo, Sutanejo, con quien tú quieras. Va a ser levantado y van a ser juzgados conforme a lo que hicieron. Y el otro, un día se va a presentar delante de Cristo en el trono blanco. Tal vez a él no le van a dar mucha corona, tal vez, pero sí va a ser salvo. Y lo que todo el mundo quiere es estar ahí. Aunque sea que me den la última silla del asiento, ya, pero démela, déjenme entrar. Y ese se salvó. Se salvó. Y el samaritano
ayudó a salvar a una persona que no conocía. Lo ayudó y lo vendó. Lo ayudó. Y los que estaban llamados a ayudar a la persona a hacer misericordia, ¿qué hicieron? Pasaron por ahí y dijeron, seguro este está ahí por algo que hizo, que pague por lo que hizo, que se muera. Los que estaban llamados a hablarle al pueblo de Israel sobre el Señor, los que estaban llamados a hacer cumplir la ley, los que estaban llamados a hacer misericordia, los que estaban llamados, los grandes, los que se creen mejores que los otros. Y el samaritano, tal vez un don nadie como los judíos lo tenían, fue movido a misericordia y ayudó a ese hombre que estaba tal vez al borde de la muerte, que si había pasado esa noche ahí, no ve los truenos de mayo, no lo ve, pero encontró a alguien que le dio una mano amiga, encontró a alguien que lo ayudó. Amén. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Amén. Si alguien pudiera leerlo, se lo agradecería. Alguien que lo lea. Proverbios 28, 13. Alguien que lo lea. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia. El que encubre su pecado Jamás prosperará. jamás. Jamás. El que lo encubre, el que sabe que está en pecado, el que sabe que está en pecado y no lo confiesa, sino que lo va almacenando ahí como un tesoro, como estaba almacenando el siervo los talentos, endeudándose aún más, no alcanzará misericordia. Pecado tras pecados. Va acumulando odio, va acumulando chisme, va acumulando rencilla, va acumulando pleito, va acumulando ira, va acumulando contienda, va acumulando enojo. Todos los pecados habidos por haber, lo va acumulando. Muchos. Y lo acumula y no lo confiesa porque piensa que está bien. Porque piensa que está bien. Ya Cristo murió por mí, yo no tengo que confesar ningún pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no murió por mí. Ya no se entregó la cruz del Calvario por mí. Pero todos los días pecamos. Él murió por nuestros pecados, pero todos los días hay que confesarlo. Porque si nos vamos, si nos morimos hoy y estamos en pecado, no entraremos al cielo. Lo limpio de mano y puro de corazón. El que encubre su pecado no prosperará. Hay que confesar los pecados que tenemos. Pero el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Y Dios dice que Él hace misericordia a quien Él quiere. A quien Él quiere. Pero hay que confesar los pecados que se van acumulando. Problemas con la pareja, pleito, a diario, celos. Yo te odio porque vi eso que hiciste que no me gustó. Miraste a esa persona mal. Son enojos. Y muchas veces con nuestra pareja no hacemos misericordia. Yo te vi ayer. Yo te vi. Oh, tú no me cocinaste. Estoy molesta contigo. Jesús murió por todo eso por nosotros. Jesús murió por cada pecado que cometimos. Por los enojos que puedes tener con tu pareja. Por los pleitos. Jesús murió por todo eso. Para que hoy estemos aquí. Bienaventurado tú y yo, que estamos en la casa de Dios esta noche. Hay otros que no han tenido la oportunidad de estar aquí. Hay otros que están sin esperanza. Hay otros que no saben qué va a ser de ellos mañana, pero tú y yo sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos creído. Tú y yo sabemos en quién hemos creído. En el Todopoderoso. En el Todopoderoso. Vamos al libro de Romanos 9:15. Romanos 9:15. Romanos 9:15.
Gloria a Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado. Gloria a Dios. Amén. Dice así. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Así dice. Dios se va a compadecer del que Él quiera y con el que Él quiera. El ejemplo más grande se lo podemos poner entre Saúl y David. Saúl cometió sus pecados de desobediencias, desobedeció a Dios en varias ocasiones. Ni siquiera Saúl lo ayudó que el profeta que actualmente estaba en Israel, Samuel, lo amara. Que Samuel lo quisiera mucho, lo ayudó delante de Dios. A diferencia de David, que no fueron muchos de los pecados que cometió, sino que cometió un pecado grave, alcanzó misericordia delante de Dios. ¿Por qué David alcanzó misericordia y Saúl no alcanzó la misericordia que David alcanzó? Bueno, muchos dirán, bueno, que David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. David hacía lo que Dios le decía. Saúl era un poquito terco y era un gallo loco, que hacía lo que bien le parecía. David, cada vez que iba a hacer algo, iba y consultaba a Jehová. No se iba como un gallo loco y hacía la cosa a la ligera. Dios a Saúl le decía una cosa, Dios le decía a Saúl, coge para el norte, y Saúl cogía para el sur, para el este y para el oeste, pero para donde Dios le decía no cogía. Y Dios tuvo misericordia más de David que de Saúl. Y no era que Dios odiaba a Saúl. No era que Dios odiaba a Saúl. Es que Dios se cogió con David. Y hay personas con las que uno se coge más que con la otra persona, sea, que le pueden agradar más, con la cual te siente más cómodo trabajar, con la cual te siente más cómodo hablar. La persona que es más fácil, tú le dices una cosa y lo hace. Y eso hacía David. O no le puedo poner un ejemplo más fácil. Esaú y Jacob, dos hermanos mellizos, nacieron de la misma madre. Pero Dios escogió a Jacob por encima de Esaú. Eso está ahí en Romanos, en el mismo capítulo 9. Está ahí. Ahí donde habla. Todo, está ahí todo. Y también está en el libro de Génesis. Era que Esaú era malo. No era malo. Dios se cogió con Jacob. Lo cogió por encima de Esaú. Y Dios tuvo misericordia más de Jacob que de Esaú. Y Jacob era un ladrón. Era usurpador de identidad. Jacob la tenía toda. La tenía toda. Tenía algo que me gusta, que le gustaba, parece, como cocinar. Eso sí tenía, que le gustaba cocinar, él hacía su comidita y con eso convenció al hermano de robarle su primogenitura. Bueno, no se la robó, él la negoció, no fue robo, pero se la quedó. Entonces, Dios tuvo misericordia más de Jacob que de Saúl y lo prefirió por encima del otro hermano, aunque la primogenitura principal era para Saúl porque salió primero, aunque había nacido el mismo día. El que nace primero es el primogénito. Amén. Y así es Dios para con nosotros. Y volviendo donde los dos siervos, que el rey le perdonó la deuda al siervo, ese siervo, que le perdonaron la deuda, que le perdonaron esa deuda de esos 10,000 talentos, no tuvo la capacidad, no tuvo el remordimiento, porque para tú ser misericordioso, tienes que moverte a compasión, ser compasivo. Ejemplo de misericordia: una señora cruza la calle y tú la ves y tú sabes que la señora no puede cruzar, tal vez está ciega, usa bastón, usa silla de ruedas y tú la ves allá. Si tú vas y la ayudas, te moviste, tu corazón te dijo, voy a ayudarla, ¿te moviste a qué? A misericordia. Esos son puntos que tú vas acumulando para el reino de los cielos. Amén. Si hay un gato que tú ves que está en momento de peligro, que tú puedes salvarlo, que está, digamos, entre los alambres, y tú estás cerca y ves que el gato no tiene posibilidad de salvarse, tú dices, ese gato que se muera. No.
hasta esos animalitos incircuncisos, tal vez como muchas personas lo piensan poner, que no merecen nada, también tienen derecho a que un ser humano le haga misericordia. ¿Sabe por qué? Porque ellos no pueden ayudarse solos. Ellos necesitan misericordia. Eso es moverse misericordia. Tu compañero de universidad estudia contigo todos los días, o de la escuela, está contigo en tu aula todos los días, y llega un momento que tuvo un accidente, pero se aproximan los exámenes, y tú eres su compañero, su amigo, con el que estás todos los días. ¿Qué haría un buen amigo o un buen compañero? ¿Sabe qué haría? Se movería a misericordia y lo ayudaría con sus clases, en lo que su compañero se recupera. ¿Movido a qué? A misericordia. En tu trabajo, tu compañero, que no es vago, que tiene menos posibilidades que tú, de entendimiento, de razón, para hacer el trabajo, y tú tienes más posibilidades que tu hermano, y tú sabes que tú puedes darle la mano a tu hermano, para que tu hermano termine más rápido el trabajo, y tú lo ves, y en vez de ayudarlo, lo que hace es que critica la situación del hermano, sin conocer el hermano, sin conocer la condición del otro. Deber de un cristiano, o de una persona que ha profesado a Cristo en su corazón, y ve que su hermano está necesitado, dame echarle una mano al hermano que necesita, dame ayudarlo, movido a misericordia. No, hay algunos que son vagos, hay que reconocerlo. Algunos que son vagos, son muy quedados, pero hay otros que no son capaces. Hay gente también, movido a misericordia, que puede pasar. Un hermano se le hace difícil leer la Biblia, tú estás ahí al lado, el hermano no entiende lo que está leyendo, tú estás al lado ahí, mira, búscale la Biblia, pásatela. Dile, mire, el pastor está leyendo esto, o el hermano estaba leyendo esto. Te moviste a misericordia. Llegó un hermano que está afuera, llegó un hermano a la iglesia y tú estás ahí, y el hermano está desorientado dónde sentarse, y tú tienes la posibilidad de buscarle dónde sentarse. Cada cosa que tú haces, que te motiva a hacerlo, te mueves a misericordia. Y esto es lo que vamos a leer en Marco 1, 40 al 42. Marco 1, 40 al 42. 1, 40 al 42. Si alguien lo lee, se lo agradecería. El que lo encuentre primero y guste leerlo, se lo agradecería. Para que sí se hagan también partícipes. Amén. Si lo encontraron, pueden decir un amén. Gloria a Dios. ¿Listo? ¿Quién dijo amén? Y vino a él un leproso, Ajá. rogándole y arrodillándose ante él, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Aleluya. Gloria a Dios. Lea todavía otra vez el 41, otra vez léalo. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. En la mía dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. En la mía dice, y Jesús tuvo misericordia de él. Todos los casos donde Jesús, nuestro Señor y poderoso y Salvador Jesucristo, sanó a una persona, fue porque fue movido a misericordia. Todos los casos, sin diferencia de uno del otro. Todos, leprosos, paralíticos, ciegos, muertos, todos, fue porque Jesús se movió a misericordia. Pero este en específico dice que fue movido a misericordia. Todos. Jesús se movía a misericordia de la necesidad del pueblo, de la necesidad de la iglesia, de la necesidad de la gente, de la necesidad del impío, de la necesidad del forastero, de la necesidad del samaritano, de la necesidad de los romanos, de todo el mundo. Y Jesús vio la necesidad de ese hombre, que vio que era un hombre que por su condición no se podía acercar a la gente, porque el que tenía esa enfermedad tenía que estar alejado, era como si fuera inmundo, tenía que estar alejado. Y Jesús se movió a misericordia de él y vio su condición. Bienaventurado el hermano que encuentra quien haga misericordia contigo. Hay gente que no tiene quien haga misericordia. No encuentra a alguien que te dé una mano, que te limpie una mano,
que te ayude cuando estás necesitado, cuando estás bien necesitado, económicamente, un consejo, una palabra. Y ese leproso encontró a Jesús. Su necesidad no era económica, no. Su necesidad no era familiar, no era que su mujer le estaba haciendo infiel, no. No, la de él, por lo menos la de él no era la de él. La de él era que tenía una enfermedad que era muy complicada y Jesús se movió misericordia y le dijo que lo iba a sanar. Y el maestro lo sanó. Lo sanó. Se movió misericordia y sanó a alguien necesitado. Tal vez nosotros no entendamos la importancia que es hacer misericordia con quien te necesitas, con aquel que está necesitado de ti. Y ese Maestro, Cristo Jesús, tuvo misericordia de nosotros, porque al que a muchos se le perdona, a muchos se le exige. Y la mujer que fue y se prostró delante de Jesús, que Jesús estuvo ahí, fueron muchos los pecados, porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y Jesús tuvo misericordia de ese hombre y lo sanó. La misericordia de Dios es infinita, porque desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, que fue conocido cuando Dios tuvo misericordia por primera vez, que Dios si quería podía destruirlo, pero prefirió tener misericordia de ellos y no lo quitó, sino que lo sacó del huerto. Y Dios tuvo misericordia de Caín cuando mató a su hermano, no lo mató. Dios se movió misericordia. Tuvo misericordia de Enoc y su familia. Mas al final, el pueblo que no escuchó cuando Enoc estaba haciendo el arca, murió. Tuvo posibilidad de alcanzar misericordia, pero no escucharon. Todos los días a la iglesia se le dice que hay que mantenerse firme, arrepentirse y agradecerle a Dios Todopoderoso por su bondad y su misericordia, y muchas veces no escuchamos. La bondad de Dios, la misericordia de Dios se extiende por todo el mundo y se extendió cuando mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por un mundo pecador, por un mundo malo, perverso. Y Cristo se entregó en propiciación por nuestro pecado, así, en la cruz del Calvario. Se entregó. Por gente buena, por gente mala, por todo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quién nos librará? Hay una canción, creo que de Roberto Orellana, que dice: si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le iríamos a dar? No, se llama Oscar Medina, se llama el que la canta. Si Cristo viniera hoy, ¿qué cuenta le iríamos a dar? ¿Hicimos misericordia con algún hermano? Mateo 5:7. Mateo 5:7. Gloria a Dios. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ese es el sermón del monte que Cristo dio sobre la bienaventuranza. Ahí está, si gustan pueden leerlo, está en el libro de Mateo, del capítulo 1 en adelante. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay gente que espera misericordia, que fulano me haga misericordia, que el jefe me haga misericordia,
que me aumenten los $3 en el trabajo, que el jefe me haga misericordia, que la bendición de Dios me llegue. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos misericordia, somos misericordiosos, agradecemos a Dios, damos gracias a Dios. La misericordia de Dios se extiende mucho. Y así es Dios para con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que hacen misericordia. Si usted no hace misericordia, no puede esperar misericordia de nadie. De nadie. Y así es el Todopoderoso Cristo del cielo, de la tierra. Ponte de pie y vamos a orar al Señor esta noche. Hasta aquí Dios ha dado palabra para el pueblo en esta noche. Gloria a Dios. Ponte de pie y dale